Estimados estudiantes, vamos a continuar con la historia del reconocimiento de los derechos humanos. Nos quedamos al final del siglo XVIII, ya al inicio de la edad contemporánea. Ahora, quisiera revisar algunos jalones importantes en la constitucionalización de los derechos. Voy a empezar con la Constitución de la Primera República Francesa de 1793. La Primera República Francesa. A ver, en el artículo 1 se dice que el gobierno se instituye para garantizar al hombre sus derechos naturales e imprescriptibles. Bien. Entonces, si el objetivo de la República es garantizar derechos naturales. ¿Sí? Nuevamente, esto es importante. Ha sido el justnaturalismo el que está detrás de la constitucionalización, la juridificación de los derechos humanos. El artículo 2 habla de derechos a la igualdad, libertad, seguridad y propiedad. Este es artículo 1, artículo 2. Derecho a la igualdad. ¿Sí? Es decir, si nosotros pensamos sobre todo en desigualdad económica, la diferencia entre la nobleza, es en el rey viviendo en un palacio lujosísimo, con jardines, y otros viviendo en la calle, muriéndose de hambre. Entonces, esa disparidad es una de las razones por las cuales sucedió la Revolución Francesa. La distinta calidad de vida de unos y de otros. Entonces, la igualdad es uno de los 3 valores de la revolución. ¿Sí? Y eso está aquí constitucionalizado. Y se menciona en primer lugar. Libertad viene en segundo lugar. ¿Sí? Bien. Ahora, también se reconoce en esta Constitución derecho a la subsistencia, derecho al trabajo. Y cuando éste falte, a unos socorros públicos que aseguren la subsistencia. Bien. Derecho al trabajo o bueno, hoy día diríamos prestación por desempleo. A ver, trabajo o subsidio. Es decir,
Bueno, y aquí obviamente ya termina la monarquía en Francia y es el Estado el que asume esa responsabilidad de dar empleo. Y cuando eso no sea posible, entonces una mantención para que todos tengan subsistencia. Derecho al trabajo significa que haya una plaza de trabajo, gracias a la cual uno pueda mantenerse, así a su familia, contribuyendo a la sociedad. ¿Sí? También hay derecho colectivo a la insurrección si el gobierno llegara a violar los derechos del pueblo. Bien, entonces, nuevamente ahí se reaparece esta idea que ya vimos anteriormente en Hobbes, ¿sí? Derecho a la insurrección. Ya, la idea importante que está detrás de este reconocimiento es que el poder tiene límites, el poder público. Cuando falla en su cometido, en su función de garantizar los derechos del pueblo, derecho a la subsistencia, entonces el pueblo adquiere el derecho de deponer a esa autoridad. Bien, obviamente esto en tiempos revolucionarios no nos va a causar ninguna sorpresa. ¿Sí? Pero guarda continuidad con algo que ya tenía vigencia anteriormente. Bien, estamos en 1793. Al año siguiente, Francia declara la abolición de la esclavitud, ¿sí? En todo territorio ultramarino de la República. O sea, no creo que es simplemente una consecuencia de reconocer que todo hombre nace libre e igual. Y no solamente nace, sino que permanece durante toda la vida. ¿Sí? Entonces, pongamos eso, 1794, abolición de la esclavitud. Reconocer libertad para todos. Bien, pasemos al siglo XIX, y ahí quiero hacer referencia a la Constitución de Cádiz de 1812. Estamos en España. El artículo 6 dice, es obligación de los españoles el ser justos y benéficos. ¿Sí? A ver, esa idea del estoicismo está constitucionalizada. ¿Sí? Obligación. A ver, dice, de los españoles. A ver, pero...
A ver, pasemos a 1848, regresamos a Francia, la Segunda República. A ver, en el preámbulo, artículo 3, leemos lo siguiente. La República Francesa reconoce unos derechos y unos deberes anteriores y superiores a las leyes positivas. Entonces es literal, ¿sí? Artículo 3 del preámbulo. Y noten, no solo está hablando de derechos, sino también deberes. Derechos y deberes. Anteriores y superiores a las leyes positivas. ¿Sí? Superiores a leyes positivas. Recordemos qué es la ley positiva. Este adjetivo viene de positum, que es lo que corresponde a nuestro participio pasado del verbo pono, pones, ponere. O sea, puesto. Eso es positum, significa puesto. ¿Puesto por quién? Por la autoridad. ¿Sí? Entonces, la Constitución del 48 está reconociendo que antes de las leyes sociales, humanas, fruto de una convención, y por encima de ellos, de una jerarquía, están ciertos derechos y deberes. Es decir, el sistema normativo no se agota en lo que emite o en los decretos de la autoridad, sino que en otro nivel y más bien sirviendo como tribunal para enjuiciar esas leyes positivas, hay derechos naturales, derechos y obligaciones, ambas cosas. ¿Sí? Dice, la República se propone asegurar un reparto cada vez más equitativo de las cargas y ventajas de la sociedad, aumentar el bienestar de todos y hacer acceder a todos los ciudadanos a un grado cada vez más alto de moral, de luces y de bienestar. Bien, entonces, obligación de la República, aumentar el bienestar. ¿Sí? Es obligatorio que la República aumente, ¿sí?, acreciente el bienestar colectivo. Hacer acceder a todos los ciudadanos a un nivel cada vez más alto de bienestar. ¿Sí? Esta idea de ir de bien en mejor, ¿sí?, el progreso, la prosperidad. Cada ciudadano debe contribuir al bienestar común, ayudar fraternalmente a los conciudadanos. ¿Sí? Aquí es obligación de la República, acá tenemos obligación para los ciudadanos. Ayudar fraternalmente, ¿sí?, a sus conciudadanos. ¿Ya?
El Estado debe asegurar la existencia de los necesitados, ejemplo, los enfermos, desvalidos, los viejos. Aquí aparece la idea de los seguros. Derecho a la asistencia pública. A ver, si es que es obligación de la República, es decir, del Estado, el aumentar el bienestar de los ciudadanos, por otra parte, o sea, por esta correlación entre obligaciones y derechos, el ciudadano tiene derecho a participar del bien común. A ver, pasemos a 1873. Digamos, la primera República Española. ¿Sí? España todavía tiene rey. Ha habido cambios. En esta época hubo república. ¿Sí? Estamos hablando de la primera república. ¿Okay? Es proyecto de constitución no promulgada. En el título preliminar, textualmente se dice: toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales. Estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación positiva. Ya, nuevamente el justnaturalismo. Bien. En la Constitución se hace un catálogo preciso de bajo qué circunstancias, en qué condiciones el poder público puede allanar la propiedad privada. Bueno, ahora demos un salto, vamos al siglo XX, pasemos a 1917, en México. Se reconoce el derecho de todo mexicano a la copropiedad nacional del territorio y las aguas. ¿Sí? Derecho a no sufrir las consecuencias de concentraciones excesivas de propiedad. ¿Sí? Derecho de copropiedad del territorio y aguas. A ver, pensemos en... Nosotros en nuestra ciudad tenemos en la parroquia de Baños aguas termales, pero no es del municipio, sino es propiedad privada. Contra eso va esta Constitución. Todos son dueños del territorio, condueños del territorio y las aguas. Derecho a no sufrir las consecuencias de las concentraciones excesivas. ¿Sí? Derecho a no sufrir las consecuencias de concentración excesiva de propiedad.
Es decir, poner límites a la acumulación de fortunas que puede hacer una persona. Derecho a los servicios necesarios a la comunidad. Sí. Esto se dio después de la Revolución Mexicana, ¿sí? Con Emiliano Zapata. Eso es derecho. Tiene que ser, sí, posterior. Sí. Salario mínimo digno. Bien. No sé exactamente en qué mes estamos, aquí en 1917. Acuérdense, el mismo año de la Revolución Rusa. Pasemos a 1918. Precisamente en Rusia, Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. Ahora, cuando pasamos a la primera mitad del siglo XX, las constituciones se cuidan mucho de hablar de derechos naturales. Estamos en otra época en la que prima el juspositivismo. ¿Qué derechos se reconocen? El derecho de cada hombre a no ser explotado, a no sufrir las consecuencias de una división de la sociedad en clases. ¿Sí? Algo semejante a lo que estaba en la de México. Derecho de cada trabajador a ser copropietario de todos los bienes que se convierten en patrimonio común de todo el pueblo laborioso, como la tierra y los bancos. ¿Sí? Noten que son derechos negativos. ¿Sí? Copropietario de tierra y bancos. En 1919, Alemania, ¿sí? A ver, con respecto a este país hay que indicar que desde finales del siglo XIX, en la década de los 90, en tiempos de Bismarck, se reconocían seguros, por ejemplo, de desempleo, de enfermedad, subsidios de viudez, de orfandad en las leyes. Se fueron, eso gracias a la influencia de pensadores socialistas. Pero acá estamos hablando de la Constitución. ¿Sí? Entonces, veamos, se reconocen algunos derechos sociales. En primer lugar, a ver, quiero mencionar igualdad en el matrimonio. Esto a nosotros no nos va a parecer ninguna novedad, pero si nosotros conociéramos un poco más los detalles de la historia, de qué sucedía con los bienes de la mujer,
o cómo entraba la mujer al matrimonio. Entonces, esto es realmente un avance. Derecho de los niños a recibir educación. ¿Sí? Gratuidad de las escuelas nacionales. Derecho de las familias numerosas a recibir un auxilio. Derecho de la maternidad a la protección del gobierno. El artículo 151 dice de que hay el derecho de que se garantice a todos una existencia humana digna. Decente, podríamos decir. El 161 habla de los seguros sociales. La seguridad social. Jubilación. ¿Sí? Atención médica. El 163 habla del derecho al trabajo. Es decir, que cada uno busque su sustento de acuerdo a alguna actividad. ¿Sí? Pasemos nuevamente a España, 1931. La Segunda República. A ver, nuevamente se reconocen derechos sociales en los artículos 43 en adelante. Derecho a beneficiarse colectivamente de toda la riqueza del país. Derecho del trabajador a condiciones de existencia digna, seguros de enfermedad, desempleo, vejez, vacaciones remuneradas. Derecho a la enseñanza pública. Sí, derecho a disfrutar de los efectos de expropiaciones forzosas por causa de utilidad social. A ver, avancemos una constitución más y con esto terminamos. Vamos, 1936. Con la antigua Unión Soviética. Perdón. Aquí se reconocen derechos de bienestar. A un puesto de trabajo, al descanso, vacaciones pagadas. El artículo 120 dice, derecho a la asistencia económica en la vejez, así como en caso de enfermedad y de pérdida de la capacidad de trabajo.
asistencia médica gratuita a los trabajadores, gratuidad de toda clase de enseñanza, es el artículo 121. Artículo 122, a la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política. ¿Sí? Bueno, me quedo ahí. ¿Ok? Gracias.